Sean bienvenidos todos. En el video del día de hoy aprenderemos a cómo realizar un servidor GraphQL con Golang y MongoDB como base de datos. ¿Por qué GraphQL? Bueno, a diferencia de REST, que digamos es el principal paradigma a la hora de entregar y recibir información en un servidor web, la principal diferencia con GraphQL es que no necesitamos declarar una ruta o declarar una función muy en particular para realizar X o Y función al momento de realizar una petición. Entonces GraphQL se torna una forma diferente de realizar esta consulta, esta petición, con la diferencia de que podemos controlar tanto la información que entra o la información que necesitamos que entre al servidor como la información de respuesta que nos va a entregar, todo en una misma consulta sin necesidad de, pues bueno, como lo mencionaba, crear más rutas para básicamente hacer lo mismo. En otras palabras, con una sola consulta podremos realizar muchas acciones gracias al intérprete de GraphQL. Así que sin nada más que agregar, comencemos con la práctica. Bien, lo primero que haremos será inicializar nuestro repositorio de trabajo. En este caso yo ya tengo una carpeta con la práctica para, bueno, ver qué es lo que se hizo, pero vamos a replicar exactamente toda la práctica en la segunda carpeta llamada server-graph. Es importante recalcar que para este punto necesitamos ya tener configurado nuestro GoPad y nuestro GoRoot, porque de lo contrario no podremos realizar esta práctica de forma exitosa, ya que necesitamos importar paquetes que nosotros mismos vamos a crear, y esto es imposible si no tenemos precisamente el GoPad. Esto último es muy simple, solamente hay que configurar un par de variables de entorno. No lleva más de 5 minutos. En este video no me voy a detener a hacer eso, ya que no es el fin de la práctica, sino es levantar un servidor con GraphQL. En otras palabras, solamente hay que agregar una ruta donde tengamos todos nuestros repositorios, como se puede ver en la ruta que tenemos aquí abajo, donde tenemos pues, bueno, nuestros documentos, Go, src, nuestro repositorio de GitHub y posteriormente nuestra práctica. Así que dentro de este repositorio que ya tenemos preconfigurado, donde está el repositorio de nuestra práctica, simplemente teclearemos un comando que será go mod init más el repositorio que queremos iniciar, que en este caso es GitHub. Como podemos ver aquí ya nos generó nuestro go.mod. Esto es básicamente como si fuera el package.json de un servidor en Node.js, por ejemplo. Este comando, en pocas palabras, lo que va a hacer es inicializar el repositorio y va a preconfigurar este archivo mod para que, bueno, tenga el nombre de para que tenga el nombre de nuestro servidor. En este caso, el nombre de nuestro servidor será server-graph. Después de esto, lo que haremos será descargar un paquete e importarlo, que esto nos ayudará a generar nuestros esquemas de GraphQL. En este caso vamos a teclear go get. Muy bien, una vez terminado esto podemos ver en el Go Mode que por ejemplo ya tenemos un requerimiento, que es precisamente la librería que acabamos de descargar, que es GQLGen, que bueno, como les comentaba, nos va a ayudar a generar nuestros paradigmas. A continuación lo que haremos será ejecutar esta librería para que nos genere pues bueno, nuestra serie de archivos. En este caso será go run. Muy bien, una vez finalizado podemos ver que nos ha generado un paquete llamado graph, que es aquí donde está nuestro esquema. En el caso del ejemplo del que viene precargado en el comando, nos tiene un esquema distinto al que vamos a usar. Esto lo vamos a modificar más adelante. También nos generó un servidor, o sea, esto ya es un servidor.go, que de hecho si ejecutamos go run server como nos indica en la parte de aquí abajo, literalmente va a levantar un servidor escuchando en el puerto 8080. Y de hecho si nos fijamos aquí, tiene el nombre de nuestro paquete que acabamos de inicializar hace dos comandos. A continuación lo que haremos será escribir y traernos todo lo que necesitamos para complementar este servidor, ya que este servidor sí que se ejecuta y sí que vamos a poder resolver algunas peticiones, pero no es lo que queremos exactamente con lo que hace ahora, sino que tenemos que cambiar algunas cosas.
Para que el video no se haga excesivamente largo, lo que haremos será traernos código prescrito, que de hecho se los voy a dejar todo en la descripción, tanto un link hacia un Medium donde está pues el artículo escrito por mí. También les voy a dejar un link hacia GitHub para que puedan descargar directamente el repositorio sin necesidad de pues, bueno, por volver o copiar todo el código del video, sino que ustedes ya lo tengan de forma más directa. Y también dejaré en la descripción un poco de más información por si necesitan pues complementar esta práctica. Muy bien, a continuación lo que haremos será traernos la configuración de nuestro esquema. Que como comentaba, esto es completamente a gusto, no es necesario que se use la que voy a usar, pero es la que vamos a usar para la práctica. Así que lo que haremos es, en el link de Medium que ustedes van a tener en la descripción, van a tener, bueno, por ejemplo aquí de hecho ya vemos que está go mod init, está go get, está go run, los comandos que ya hemos ejecutado, pero además también tenemos todo lo que necesitamos para ejecutar pues el servidor en el código. Vamos a traernos este esquema.graphql, que de hecho se vería muy similar a esto. Esto ya del lado de GitHub, pero es básicamente lo mismo, se puede copiar de cualquiera de las dos formas. Entonces esto lo vamos a modificar, lo vamos a reemplazar por todo esto. Y bien, hasta aquí de hecho es lo único que vamos a hacer dentro de la carpeta o del paquete de graph de momento. También lo que vamos a hacer es eliminar este archivo, ya que este nos lo va a volver a generar en un momento cuando ejecutemos un nuevo comando. Sí, mover a la papelera. Bien, una vez terminado esto, vamos a ejecutar el comando para generar nuestro entorno de GraphQL. En este caso tenemos dos opciones y de hecho puede funcionar con cualquiera de las dos. Esto depende de cómo esté configurado nuestro GoPad. Podemos simplemente ejecutar go generate dentro de la carpeta del graph, o podemos ejecutar la línea de comando, por así decirlo, más larga, que es go run, el repositorio que queremos ejecutar y el comando dentro del repositorio que ejecutaremos. Yo voy a usar este segundo, ya que es el que más me funciona a mí. Simplemente vamos a ejecutar. Bien. Una vez que haya finalizado, por ejemplo, podemos ver que nos modificó, o más bien dicho, nos regeneró el archivo que habíamos eliminado previamente. Pero esto lo hizo porque nos cambió los nombres y en general las mutaciones y las interfaces para resolver las peticiones. De hecho, también lo que modificó es, por ejemplo, el modelo, que ahora tenemos el especificado en el esquema y poco más. Bueno, en el Generate Go también ha agregado un poco de código acerca de, por ejemplo, cómo identificar cada parte de nuestro modelo. Pero esta carpeta en particular no la vamos a mover más. Bueno, antes de continuar aquí quiero realizar un paréntesis. Hay que tener mucho cuidado en cómo escribimos los nombres de nuestros repositorios, ya que, por ejemplo, yo aquí me he equivocado. Al copiar o bueno, al replicar el repositorio, en vez de GitHub puse GitHub. Entonces, bueno, solamente es como una anotación, no es completamente que el repositorio ya no sirva y no esté mal, solamente que ya no vamos a poderlo cambiar de una forma tan fácil. Y es mejor que desde el inicio esté bien hecho. Yo de momento lo voy a dejar así, ya que por ejemplo el que ustedes van a tener en la descripción va a estar bien, que de hecho lo podemos revisar en este momento, que por ejemplo sí es github.com, pero solamente es como anotación para que no les suceda lo que me acaba de suceder a mí. Así que bueno, continuemos. El siguiente archivo que vamos a traernos o que vamos a generar será el database.go. En este caso en particular necesitamos generar una nueva carpeta al mismo nivel que el graph para que no interfiera bueno, que no esté dentro del paquete de graph y tampoco esté en el entorno del paquete main, que es el servidor. Entonces a este mismo nivel simplemente vamos a escribir database, bueno, bien escrito, y dentro de este database vamos a crear un nuevo archivo llamado igualmente database.go. Bien, en este archivo de .go nos traeremos la configuración que vamos a, bueno, el código mejor dicho, que vamos a encontrar aquí mismo, que sería este mismo de aquí.
y simplemente lo vamos a pegar aquí. De hecho, este repositorio ya que tiene, bueno, sí que tiene, por ejemplo, el nombre del paquete que vamos a estar ocupando, que es database. Seguramente también va a aparecer esta serie de errores. Esto es simplemente porque no hemos importado la librería correspondiente a MongoDB. Bien, para corregir este error debemos estar al mismo nivel de nuestro Go mod, que digamos sería en la carpeta de afuera del database. Y aquí simplemente vamos a escribir este comando go get y bueno, la librería que queremos importar, que es go.mongodb.org, etc. Muy bien, una vez finalizado el comando, puede que, como en este caso, resuelva el error. En dado caso de que no lo haya resuelto, simplemente hay que ejecutar otro comando que es go mod tidy, que bueno, esto lo que nos hará es actualizar básicamente todas las dependencias de nuestro proyecto. La mayoría de los casos lo va a resolver, la otra mayoría, o bueno, el otro restante, mejor dicho, puede que no. En dado caso de que no, pues bueno, go mod tidy, o en su defecto ya, digamos, si de plano no encontró absolutamente nada de referencias dentro del paquete main, digamos, aquí la explicación es que el paquete main está referenciado, o más bien dicho, los paquetes dentro del main están referenciados hacia el main, entonces simplemente habría que desde el paquete main o desde digamos, desde esta zona de aquí donde hemos estado ejecutando nuestros comandos, importar a la fuerza o referenciar a la fuerza nuestro paquete de database con un go get. Simplemente go get de github.com bueno, toda la ruta donde tengamos nuestro proyecto, que bueno, en mi caso con el error de dedo que tuve ya no sería GitHub sino .hub. Y bueno, entrar digamos hasta la carpeta de database y listo. Con eso debería de referenciarlo. Dentro de este archivo de base de datos, lo que tenemos es básicamente todo lo necesario para conectarnos a Mongo. Bueno, desde las importaciones hasta funciones más específicas, como por ejemplo tenemos un close para al momento de que ya no ocupemos la base de datos cerrar la conexión y que no nos quede en cola. También tenemos un connect para precisamente hacer el efecto contrario, inicializar una conexión. Un ping, que en este caso solamente es para bueno, asegurarnos de que la base de datos está correctamente conectada, así como un get connection, que esto es simplemente es un intérprete del ping, ya que bueno, por ejemplo, aquí ping está inscrito en minúsculas. Esto quiere decir que no es una función que se pueda usar fuera de este archivo. En el caso de las mayúsculas, bueno, los que empiezan con mayúsculas sí que se pueden usar fuera de este archivo. Más adelante de hecho vamos a usar el get connection. Y bueno, por último tenemos save one y el query, que estos son básicamente un insert y un find de MongoDB. A continuación lo que haremos será crear nuestro paquete controlador o controller, igualmente con este código que vamos a tener en el Medium o en GitHub, sea cual sea el caso. Lo primero que vamos a hacer es exactamente el mismo proceso que hicimos con el paquete de base de datos. De hecho, voy a cerrar esto para que no esté ocupando espacio. Simplemente aquí lo que haremos será crear una nueva carpeta que se llame controller, y dentro de esta carpeta de controller crearemos un archivo que igualmente se llama controller. Bien, nos vamos a traer esta configuración. Y listo. Aquí, bueno, no es una importación que debemos de hacer. Esto es básicamente el error que yo tuve de escribir mal la referencia, pero además también tenemos, bueno, esto tiene el nombre de nuestro proyecto anterior, así que también tengan cuidado ahí. Si ustedes van a replicar paso a paso esto, es preferente que su proyecto se llame así. De lo contrario, pues bueno, simplemente hay que cambiar el nombre de la carpeta donde estamos apuntando. De esta forma. Bien, es probable que incluso tengan que volver a escribir toda la referencia completa, ya que, bueno, se puede romper. Esto nada más es por el nombre que tenga, bueno, nuestro repositorio, nuestra carpeta de trabajo o incluso el archivo o paquete que queremos referenciar. Entonces hay que tener cuidado al momento de hacer el import. En el caso de este archivo de controlador o nuestro controller.go, solamente es como, bueno, esta arquitectura que está en la práctica está muy pensada para que si por ejemplo vienes de un servidor REST
te sea un poco más fácil o te sea un poco más entendible cómo es que está trabajando GraphQL en este caso en particular. En cuanto al controlador, básicamente sería lo mismo que un controlador en REST, donde tenemos, por ejemplo, funciones muy específicas que van a salvar en este caso una colección, un archivo, un documento de Mongo, o que, por ejemplo, van a consultar absolutamente todo lo que hay en la base de datos. Así que este archivo controlador funcionaría de la misma forma. Aquí tenemos una pequeña interfaz para poder llegar a estas dos funciones y con los parámetros de entrada y salida que necesitamos en particular. Bueno, posteriormente de esto lo que haremos será editar un poco nuestro server.go. No vamos a hacer realmente mucho, solamente vamos a referenciar nuestro ping a la base de datos para saber que todo está bien. Esto es básicamente como hacer un health check para que, bueno, por ejemplo, si tenemos, no sé, muchas conexiones de diferentes puntos, al momento que se levante el servidor, nos diga si realmente está llegando a la base de datos o de plano desde el inicio no tenemos conexión. Así que aquí lo que haremos será llegar hasta nuestra carpeta. De hecho, esto lo voy a hacer manualmente para que vean cómo se importa en dado caso de que se necesite saber. Server.graph y nos vamos a ir a la base de datos. Database. Listo. Muy bien, una vez importado, lo que vamos a hacer es, después de levantar el puerto y todo, lo que queremos será database.getConnection. Esta función no necesita parámetros ni nada. Solamente en el momento de que pase por aquí nos va a regresar un consolazo, una impresión en consola, que la conexión ha sido exitosa. Ya por último modificaremos el esquema.resolvers.go, ya que de momento lo único que va a hacer es que si por ejemplo llegamos a createBook o books, en sus respectivas funciones de consulta o de creación, nos va a regresar un panic. Y este panic es básicamente un console.log o un printnl, donde nos dice que, por ejemplo, aquí no está implementado esta función. Igualmente podemos usar el archivo que voy a dejar para referencia. Y aquí lo único que nos tendríamos sería la parte correspondiente a las funciones. Y de hecho ni siquiera la escritura de las funciones, ya que si tú, por ejemplo, tienes otro nombre, no te va a servir traerte ese nombre. Simplemente lo que haremos será traernos lo que está dentro de la función. Y, por ejemplo, aquí tenemos que es, una estructura para crear un nuevo libro, salvar ese libro y regresar el libro, y el nil es para regresar un error vacío. Si todo salió bien, esto nos debe de regresar pues todo bien. Si algo va a salir mal, el save, ya se encargará de regresar el error correspondiente. Aquí tenemos un par de errores, porque es porque no hemos importado las dos librerías que necesitamos. Igual aquí. Por último nos traemos la parte correspondiente al find, que son dos simples líneas para regresar la respuesta. Esto está más que nada pensado para que, por ejemplo, como este archivo es muy volátil, el esquemas.resolvers, cada vez que modifiquemos nuestro esquema.graphsql, vamos a tener que borrar y volver a generar este archivo para no tener que, por ejemplo, estar creando las rutas o los resolvers desde cero. Entonces, la idea es que este archivo se quede lo más limpio posible, si es posible nada más dos líneas, que de hecho esta estructura en particular se puede migrar al save y nada más pasarle como parámetro, por ejemplo, el input entero. Y igual aquí nada más dejaremos dos líneas, que sería lo correcto. En este caso no lo voy a hacer porque, realmente es un ejemplo, pero lo digo para que se quede como lo idóneo. Muy bien. Una vez que tengamos todo esto ya finalizado y terminado, de hecho podemos ver que el servidor ya está completo, pasemos a la parte de ejecutarlo. No lo voy a ejecutar desde la terminal de Visual Studio para que sea un poco más aparte. Lo que voy a hacer es ejecutarlo desde Hyper o desde el CMD, que es básicamente lo mismo. En este caso lo que vamos a hacer es ejecutar go run y nuestro servidor, server.com.
Si le sale una ventana, no sé si salga en el video, pero si llega a salir una ventana hay que darle permitir acceso. Y bueno, por ejemplo aquí ya tenemos que nos está diciendo que está conectado a localhost 8080, un intérprete de GraphQL llamado Playground, que esto está directamente en el server.go. Es este de aquí, es una librería que de hecho nosotros no importamos, viene directamente desde 1990 Designs. Perdón, 99 Designs. Y bueno, es digamos como el intérprete para no tener que usar Postman o Insomnia, que de hecho es lo que vamos a usar para esta práctica. Y bueno, por ejemplo, el Connect Successfully, que es el ping de la base de datos, que bueno, de hecho si nos vamos aquí, esto nos va a redirigir hacia el ping si todo salió bien. Y dentro del ping está nuestro Connect Successfully. Pero bueno, vamos a ir al localhost para ver que todo esté ejecutándose de forma correcta. Y bueno, en mi caso, como ya tenía el ejemplo anterior o la práctica anterior, pues yo ya tengo estas estructuras precreadas para, bueno, hacer los ejemplos. Y que de hecho ya también en mi base de datos de Mongo, que por cierto hace falta inicializarla antes de ejecutar cualquier cosa, yo también ya que tengo registros. Todo esto, de igual forma, lo voy a dejar en el Medium para que ustedes puedan verlo con un poco más de detalle. Por ejemplo, aquí está server, bueno, perdón, go.room server y luego, por ejemplo, ya los ejemplos. Y les voy a dejar las estructuras de cada ejemplo por si necesitan también traerse la misma estructura. Aquí lo primero que haremos será levantar la base de datos para que no haya problema. Bien, si ustedes no han usado MongoDB de forma local, bueno, habría que instalarlo y todo y tal. Simplemente hay que ir a la ruta donde tengamos instalado nuestro Mongo, que en mi caso es Program Files, MongoDB, /server, a la carpeta 4.0 que esa siempre viene, y a la carpeta bin, y ejecutar MongoD. Eso solamente es como un comentario para aquellos que no lo hayan usado de esta forma. Muy bien. Aquí ya nos está diciendo que está esperando en el puerto 27017. Aquí podríamos usar un intérprete de MongoDB como por ejemplo en mi caso Robo3T, o por ejemplo Atlas o Compass, ya depende del caso. Yo voy a usar este mismo. Mi base de datos se va a llamar test, y de hecho por ejemplo aquí ya tengo los ejemplos de bueno, libros anteriormente insertados. Ahora bien, esta parte de la base de datos donde se define en el controlador. No es idóneo que esté en esta parte, es mucho mejor que esté por ejemplo directamente en la base de datos, en el database.go. Pero bueno, si por ejemplo quieren cambiar el nombre, pues aquí es donde se hace el cambio. Esto es una variable global que la toma para mandársela como parámetro ya sea a save1 o a query. Pero de igual forma esto es solo para la práctica. Si lo usamos, digamos, en un entorno ya más profesional o más de producción, sí que tendríamos que ni siquiera dejarlo en el código, sino que tendría que ir en un archivo .m, por ejemplo, para que no sea accesible o no sea tan fácilmente accesible y ni siquiera se suba al GitHub. Pero bueno, de momento lo vamos a dejar así y vamos a crear, bueno, como yo ya tengo un libro 4 insertado, no puedo volver a insertar un número que ya haya estado, así que lo que haré será insertar un quinto registro. Y por ejemplo, esta es la ventaja de GraphQL respecto a REST, que tenemos digamos, el JSON de entrada, el input, que esto es básicamente lo mismo que el body, por ejemplo, de REST, pero aquí sí que podemos controlar qué es lo que queremos que nos regrese en la respuesta. Usualmente nos regresaría, bueno, el autor, el ID, el nombre y el título. Yo aquí no le voy a pedir que me regrese el ID del autor. El ID del autor va a tomarlo a que sea el user ID. De hecho, aquí lo vamos a poder ver de una mejor forma. En el input tenemos pues un par de registros, que es el título, que es lo que va a entrar como título, libro 5. Tenemos también lo que es el user ID, que va a ser el ID, que en este caso es 5. Y tenemos el nombre, que va a ser nombre 5. Entonces, al momento de que yo ejecute esto, nos va a regresar básicamente esta misma estructura. Pero si por alguna razón tú al momento de que se ejecute no quieres que te regrese ni el nombre, bueno, voy a quitar el nombre, pero igualmente se puede quitar la parte de acá abajo, el caso del título.
Solamente quieres, por ejemplo, que te regrese ID y título, porque el nombre no te interesa, porque pues, en lo que tú estás construyendo en el frontend no te interesa, pues sí que lo va a traer. Y por ejemplo, aquí ya te lo tenemos. Tenemos autor, ID 5, título 5. Bueno, libro 5. Ahora ya para la respuesta, aquí voy a traer todos los campos, que básicamente va a ser el ID, que este correspondería al de Mongo, el título, que es el que nosotros le dimos como libro 5 en el último ejemplo, igualmente ID 5 y el nombre sería el nombre 5. Si ejecutamos esto, nos va a traer todos los registros que tengamos en la base de datos, que por ejemplo es 1, 2, 3, 4 y 5. Pero si por ejemplo nosotros lo que queremos es no traernos ningún ID, ni tampoco traer, bueno, por ejemplo el ID del autor tampoco nos interesa, solamente queremos los nombres, porque no sé, vamos a generar una lista, pues aquí está, título, nombre, título, nombre. Y por ejemplo, igualmente, si queremos tampoco traernos solamente el nombre, porque literalmente queremos hacer una lista de nombres de libros para, por ejemplo, no sé, un desplegable en el frontend, pues, por ejemplo, nos traería una estructura así. Así que bueno, esto correspondería a la práctica de GraphQL con Golang y MongoDB. De hecho, la estructura de la práctica está pensada para que se pueda expandir un poco más. Por ejemplo, en el controlador agregar más rutas, o por ejemplo en el database agregar más consultas o más formas de acceder a la información o métodos para modificar la información. Pero a grandes rasgos esto sería lo más importante. La principal bondad de este método respecto a REST es precisamente esto, que nosotros podemos decidir cómo queremos que nos regrese la respuesta del servidor. Y bueno, por ejemplo en REST esto se tendría que sí o sí programar en la respuesta de, por ejemplo, del controlador, pero aquí podemos nosotros modificarlo un poco. Simplemente nos regresamos una lista y con base en esa lista pues modificarlo un poco y listo. Esa es una de las principales bondades, junto con bueno, algunos otros detalles, la forma de entrada, las formas de salida, la estructura en general que por ejemplo solamente hay que escribir un esquema y autogenera prácticamente todo lo demás. Vamos, es una forma distinta de hacerlo, pero que tiene sus ventajas, así como REST tiene sus ventajas, y así como el resto de las tecnologías, pues bueno, proveen ventajas o desventajas. Aquí es más que nada saber elegir qué tecnología necesitamos según la necesidad que vayamos a cubrir. Pero bueno, como nota final les dejo todo en la descripción, desde el link al Medium para que ustedes puedan leerlo con más detenimiento o por ejemplo repasar la práctica sin necesidad de ver el video. También les dejo un link hacia un repositorio en GitHub para que puedan descargar el código y bueno, puedan replicar la práctica prácticamente sin escribir el código, pero idealmente sería bueno que sí se leyera. Y prácticamente un poco más de información, así como links hacia las redes sociales del Lion10, que precisamente es el que hace capaz esto. Así que pues hasta aquí dejaremos el video del día de hoy. Espero que la práctica haya sido mucho aprendizaje y que también haya gustado. Y pues nada, nos veremos en un próximo video.